Hola, muy buenos días. Estamos iniciando de esta manera Desmañana 2.0 desde la Ciudad de México en estas instalaciones, transmitiéndoles allá a ustedes a la zona central de los Estados Unidos, hasta donde alcancen a percibirnos y también dependiendo también de las actividades y los horarios de las personas, hasta 25 países. Un gran gusto estar con todos ustedes esta mañana. El menú es variado y hemos con la recapitulación de lo que ha venido ocurriendo a partir del impacto del buque escuela Cuauhtémoc allá en el puente de Brooklyn. También tendremos información importante que tiene que saber precisamente al respecto de este azote de una tormenta, pero una tormenta fuera de lo común. Quédese, le vamos a comentar todo esto, además de salud, muy importante para las mujeres en un proceso reproductivo. Con esto, con mucho más y sus comentarios, iniciamos Desmañana 2.0 y es un gusto estar con ustedes. Un buen comportamiento, no queremos desórdenes. Por favor, vamos a llevar la fiesta en paz. Y esa fiesta en paz que anunciaban, que pedían allá en Puebla, este es un sonidero, una especie de animación para fiestas con música grabada y también animada por locutores como él. Y de pronto se desató el caos. Orden, 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 jóvenes, ¿qué pedimos? Luego todos al piso y como le digo, todos protegiéndose, tratando de salvar la vida. Ponte la tapa arriba, güey. ¡Que apague tu señal! Independientemente de la situación en la que está inmerso el país en materia de seguridad, que muchos no quisieran o pensarían que no es lo más prudente salir a divertirse como lo hacían. Yo recuerdo que este tipo de bailes en mi barrio eran muy comunes y sí había empujones y golpes, pero por ejemplo en este ocurrió una balacera y una persona murió. Otra más resultó herida y como le digo, el caos privó en ese lugar donde muchas personas iban a celebrar. Era una fiesta que se llevaba a cabo para recordar, por ejemplo, en esta junta auxiliar, tiene un nombre, San Bernardino Chalchihuapan. Lo dije bien y a la primera. En este lugar es donde se dio este evento en el que lamentablemente una persona perdió la vida y pues el caos fue el que reinó por algunos minutos. Hubo estas detonaciones con arma de fuego, evidentemente como ahí se alcanza a ver, el sonido prefirió suspender su participación y pues el video que se ha convertido en algo viral porque justo al amanecer de este lunes es cuando se da este asunto.
El sonido fantasma de este hombre que ahí se ve es César Juárez, es el que se vio en medio de esta situación. Y bueno, pues el conflicto que empezó así a gritos, quizá con insultos, terminó de forma abrupta a disparos. ¿Se imagina tener que pasar de una celebración a algo como esto, a tener que, por ejemplo, en lugar de estar ahí bailando o echando el relajo que podría echar en medio de una celebración como esta, pasar a proteger su vida, a tratar de salvarse? Muy complicado, pero bueno, así es como se dieron las cosas esta mañana, este amanecer de lunes, hace apenas unas horas allá en Puebla. Le paré antes al micrófono antes de toser. Son las 8 de la mañana con 9 minutos. ¿Cómo le está pasando a usted? Fíjese que aquí en México estamos en medio de una complicación así como muy, muy rara, muy dispersa. El clima está jugando un papel fundamental. Le quiero presentar primero estas imágenes que tienen que ver precisamente con lo que ocurrió que ha venido ocurriendo en las últimas horas en el país. Es una imagen del satélite en la que se alcanza a ver esos dos pequeños filos que usted ve en color azul. Son las escasas nubosidades que apenas van cruzando con mucha timidez el continente, la parte de territorio de México. Y también, como puede ver, si sigue el mapa, y es ahí donde uno se acuerda que servía algo esto de la geografía en la escuela, más hacia arriba es donde usted puede ver ya la zona central de los Estados Unidos, un poco de Texas, con poco efecto de nubes, lógicamente también Arizona, por ahí algo en la orillita de California, todo este espacio con nubes escasas y por consecuencia con altas temperaturas. Hemos tenido en diferentes momentos estas complicaciones precisamente con el clima, con el tiempo, derivado de pues los extremos en la temperatura, en medio de olas de calor como en la que nos encontramos, que nuevamente tiene a la ciudad sometida, por ejemplo, a una temperatura de poco más de 30 grados, y cuando este cambio térmico provoca lo que tiene que provocar, pues lo que viene es un problema serio en el que, por ejemplo, le quiero poner ahí mismo, vamos a ver esto, eh, el color, por ejemplo, rojo, el indicativo rojo del mapa de nuestro país, son las altísimas temperaturas, en algunos casos hasta 40, 45 grados, lo cual ya es sumamente preocupante, pero la mayor parte entre este rojo y naranja, muy pocos espacios en amarillo que hablarían de una temperatura pues menor, en la que, por ejemplo, le voy a poner aquí los límites en las temperaturas. Vamos a tratar de moverle aquí, y sí, a partir del naranja ya estamos en 35, en 40 es cuando los espacios más oscuros se muestra en localidades de Veracruz, por ejemplo, esta parte de aquí de Veracruz, esta parte límite entre Sonora y Durango, también esta parte región de Sonora y también de Sinaloa, y hacia el sur, aquí donde se ve el cursor donde le estoy poniendo la imagen, hacia Campeche, un poco de Tabasco, con temperaturas altísimas. Entonces, todo esto provoca que casi de forma cíclica las personas tengan a bien, pues hacer lo necesario, ¿no? O sea, ese hacer lo necesario pueden ser muchas cosas, desde inyecciones, por ejemplo, a las nubes en algunas partes del norte del país, donde
pues intentan a través de este mecanismo, de esta forma de provocar esa inestabilidad que a su vez derive en lluvia. Pero en otros lugares, en este país tan colorido y tan diverso, tan lleno de cultura, lo que hacen es esto. Ese es el lugar, ese particularmente fue en Querétaro, en el que una banda acompañó ahí a los feligreses, a los habitantes de ese pueblo, en la festividad de San Isidro Labrador, que pues, como sabemos, hasta por el refrán se dice aquello que San Isidro Labrador quita el agua y pone el sol, pero bueno, en este caso pareciera ser al revés, están pidiendo que haya lluvia y es una especie de celebración, de conmemoración, esta petición que viene desde la semana pasada y que formalmente tiene, digamos, el día calendarizado en el 15 de mayo. Y usted ve, por ejemplo, imágenes como esta en las que los sacerdotes van recorriendo los campos de cultivo, las zonas agrestes, este espacio, por ejemplo, en Coahuila, donde pues ni una nube se asoma con el riesgo que podría implicar. Y vamos a volver a hacer este recorrido para pues ponerles, digamos, las diversas expresiones, que esta, como le digo, es en Querétaro. A continuación, otra de las regiones sumamente cálidas, más en esta temporada, que se conoce como la Huasteca, los límites de Hidalgo, y esta que es en San Luis Potosí, en Aquismón, donde la gente, pues ahí, en medio de una misa, piden que empiece a llover y que sea suficiente para que las cosechas, digamos, sean favorables para todos los habitantes. Este, por ejemplo, fue en Durango, ahí en medio de temperaturas extenuantes, la gente reunida en ese pedacito de sombra para tener un momento con el sacerdote y pues pedir por lluvia. Vean además este panorama completamente desértico. Este, si no me equivoco, también fue en Coahuila, en el que la gente pues ahí está reunida en torno a una pequeña capilla, orando porque haya algo de lluvia. Y bueno, todas esas son las expresiones que en medio de un país como este se dan para que la gente pueda tener este acceso tangible y también este intangible a la lluvia, que pues finalmente lo que buscan son cosechas. Y mire que hay lugares que, por ejemplo, aquí la Ciudad de México y el vecino estado, que es el Estado de México, estuvieron ayer particularmente envueltos en lluvias torrenciales. Incluso hay un servicio, voy a ver si lo encuentro, el video, porque por ahí lo vi, del cablebús, que es una especie de teleférico. Bueno, es un teleférico que sirve como medio de transporte eh, y sobre todo muy, muy útil si usted toma en cuenta, por ejemplo, que, y siempre lo digo, mire si están aquí unas imágenes, ahorita se las muestro. Este cablebús lo toma usted en un lugar y se baja hasta otra estación, pero no hay forma de que alguien más se suba. Y además, cuando ya está arriba, tampoco hay forma de que alguien se baje. Entonces, cuando los puntos más vulnerables para los usuarios son precisamente esos, el que sube o el que baja el transporte, es ahí donde se suben o se bajan los delincuentes con pistola, roban a todos los que están ahí, les quitan sus cosas y le ponen la pistola al chofer, párate, aquí, y se bajan y huyen y nadie los puede detener. Pero imagínense estos robos que ocurren en 10 segundos, 20 segundos, que le toque allá arriba y que diga de repente, pues bueno, ya terminamos el robo, faltan 3 minutos para la otra estación, quédense quietos, hasta que nos bajemos. Yo creo que más de uno pensaría en darle unos buenos coscorrones, armarse de valor, que no es ninguna sugerencia, pero la gente lo termina haciendo y por eso es un medio de transporte que resulta ser muy eficiente. Todo termina cuando se bajan de ese medio y van hacia, digamos, otro tipo de camión o vehículo que los lleve
a sus destinos. Pero, pues lamentablemente en esta ocasión, la lluvia fue en la que provocó momentos de crisis porque se suspendieron los servicios de este sistema de transporte que se ha vuelto muy eficiente, y al mismo tiempo provocó la lluvia inundaciones fuertes en varias regiones, colapsando el tráfico en muchos lugares. Yo no sé qué tan fácil sea para usted de repente imaginarse lo que es viajar de un lado al otro y pues ya no poder seguir, porque el agua hay veces que llega a ser tan alto el nivel que inunda los camiones y la gente se tiene que bajar así como está para ir directamente al agua, a la inundación, cruzar. Y si supiéramos que después de cruzar el agua por donde ya no puede pasar el camión, se acabó todo, no. Es el inicio de un peregrinar todavía más difícil porque ni agua, ni camiones, ni por ejemplo otros medios de transporte que pudieran llevarle a su destino. Así que toca muchas veces caminar. Y en medio de estas condiciones de aguas que no son del todo, ya no digamos higiénicas, limpias, un poquito, ¿no? Súmele también que pues las cosas se tornan difíciles cuando lleva uno, digamos, una mochila, todas estas cosas, y eso en el panorama de bajarse del camión. Le ha tocado, por ejemplo, que su vehículo, de repente como el agua así ha estado pasando, se inunda súper rápido y en cosa de minutos ya está cubierto hasta la defensa. ¿Qué hacen? Lo deja, se echa para atrás y todo está parado. Son momentos de verdad. Viene una temporada que apenas inició el 15 de mayo, hasta más o menos como por, yo no quisiera estar seguro, pero quizá como por septiembre o octubre será la temporada de estas expresiones en lluvia, que significa pues mucha atención para los capitalinos, bueno, para todos los habitantes, pero en este sentido va a ser complicado, digamos, este periodo. Así que, bueno, saludamos rápido a Araceli Berer. Muy buenos días, Araceli. Dice, buenos días, Iván, para mi querido equipo de Desmañanados.0. Excelente martes. Muchas gracias y muy buenos días. Cintia González, que ya dejó la fiesta en paz, saluda, muy buenos días, con una resaca de aquellas al tener. No, ni tengo idea, pero si fue, que bien valga. Muchas felicidades un día después. Saludos a Frank Anguiano. Excelente día, Iván y equipo. Muchas gracias. Chachis G. de Ríos dice, buenos días, cotorros. Muchas gracias y muy buenos días. Frank Anguiano dice, les recuerdo que hoy es el Día Mundial de las Abejas. Hay que cuidarlas. Y mire, hay un video que vi para que vea usted a veces lo difícil que es recolectar, podría decir, la miel. Y es de un colega quien, además de ser periodista, tiene, digamos, los contactos o la forma de conseguir miel en los apiarios de varias regiones cercanas a la ciudad. Que el chiste, por ejemplo, para consumir miel, más allá del dulzor, que ese tiene un toque especial, más allá de eso, si usted quiere tener los beneficios que a través del polen, de todo lo que significa, por ejemplo, el problema, que a veces es un gran problema, esta situación de la inmunidad, por ejemplo, todas aquellas cositas que provee, por ejemplo, un alimento como la miel, tiene que ser endémica, o sea, de su región. No necesariamente le funciona, aunque la vendan barata y vengan por allá de muy lejos, con muy buen precio. No le funciona, por ejemplo, que sea miel de Jalisco o de Chiapas. Los anticuerpos que usted podría recuperar, tener a partir del consumo de la miel, están ligados sí o sí, le guste o no, a la miel que compra, que se produce en su región. Porque, digamos, si a usted le molesta en su medio ambiente, ¿qué se oye ahí? No tengo idea. Pero de repente me empezó a ganar este sonido por acá. Ya sé qué es. Se lo voy a poner. Es que le decía de este video, pero empecé a escuchar los sonidos que usted va a escuchar a continuación y dije, ¿dónde es eso?
Bueno, este es, digamos, parte del proceso para poder recuperar la miel en las abejas que hay trabajadoras la fueron produciendo en esa colmena. Y ese es el sonido que no sabía identificar de dónde venía, pero ya estaba corriendo sin ponerlo al aire a este video. Y esa es la miel como tal. Ahí usted está viendo cómo la retiran de este espacio. Ya después se va a convertir en esto, en este líquido, algo espeso, que permite saber de la pureza. Pues bueno, esto tiene una liga básicamente en las abejas y sobre todo también en la salud que al ecosistema le proveen las abejas. Por eso muchas veces en la historia reciente se ha dicho de una forma muy, muy insistente del verdadero valor que tienen, por ejemplo, las abejas para los ecosistemas. Más allá del dulzor, por ejemplo, las abejas son fundamentales para que, como lo conocemos, esta supervivencia de los ecosistemas, como les decía, se dé. El papel crucial que forman las propias abejas es la polinización. Por ejemplo, llevan el polen de una a otra planta y esto contribuye, por ejemplo, a que crezcan y se den alimentos y pues de muchas especies. Por ejemplo, ya tampoco tan popular, pero sí útil, la cera, por ejemplo, el polen, la jalea real, obviamente la miel y todas estas derivadas del producto de estas abejas trabajadoras en la medicina. Y por ejemplo, en lo que a la polinización se refiere, de forma natural, o sea, no es una chamba que le hayan puesto, la propia naturaleza, por ejemplo, a partir de toda esta carga genética, hace que las plantas se reproduzcan una vez que una abeja llega con el polen que trae de otra flor. Y este proceso, esta parte de lo que llamamos la polinización, es esencial para que frutas, verduras, por ejemplo, muchos alimentos, lleguen hasta su mesa o hasta su supermercado, al mercado de su barrio, gracias a este trabajo de las abejas. Pero también en lo que se produce como miel, y como le decía, por ejemplo, estos otros productos como la jalea real o el polen, tienen aplicaciones a veces complicadas, por ejemplo, para utilizar. Ya no es tan fácil consumir esta jalea real o el propóleo de repente derivado de todas estas, la producción de la abeja. Pero bueno, hoy que es este día en el que se conmemora el Día Mundial de las Abejas, vale mucho la pena recordarlas en el trabajo tan afanoso, tan eficiente que realizan las abejas, y sobre todo la próxima vez que usted tenga la intención, porque esa es otra parte, de querer aplastar una abejita porque le intimida el zumbido cerca de su oído, de su cara o todo aquello, son curiosas, buscan esa transportación que le acabo de decir, pensando que quizás si su camisa es amarilla, no es que le interese a usted, piensa por el color que se trata de una flor y que podría ahí encontrar algo de polen para llevarlo de forma natural e instintiva a otro lugar. Pero fíjese, algo que poco sabemos al respecto del trabajo de las abejas es el control biológico de las plagas. Estas
abejas pueden utilizarse para controlar plagas en cultivos agrícolas como el hongo, híjole, el hongo BBT-CR7. Esto lo acabo de encontrar por aquí, que se adhiere, por ejemplo, a sus patas y se distribuye por el cultivo a través de un proceso de pecoreo, neutralizando así los parásitos y bacterias. También es especialista la abeja en salvaguardar la biodiversidad. ¿Cómo es que hace esto? Las abejas, por ejemplo, lo que hacen es contribuir a la salud y el equilibrio de los mismos y también son factor fundamental en la salud de los ecosistemas. Y a todo eso usted le suma una, digamos, fama que tuvo en un momento de la vida, que fue este trabajo de las abejas africanas, que son menos trabajadoras, más holgazanitas y mucho más agresivas, pero que por momentos llegaron a afectar a las personas. Y por ejemplo, cuando le decía que ojalá tenga un poquito de mesura, cuando una abeja se le acerque, simplemente quédese quieto, deje que se vaya. El humo o algún otro tipo de productos hacen su trabajo, como ahí vemos, de forma natural, y este hombre sin ningún tipo de protección, y no veo que le estén picoteando, a pesar de que se están llevando toda la producción de la miel y lo que de ahí se deriva. Pues bueno, las abejas hacen y cumplen con esta parte fundamental en su historia. Una historia que podría poner al borde del peligro, por ejemplo, lo que conocemos como sobrevivir en este planeta, si el trabajo, por ejemplo, de las abejas deja de funcionar en estos ciclos que conectan precisamente con todo. Así que tiene toda la razón Frank Anguiano al decir esto al respecto de las abejas. Así, mire, otro mensaje dice, cuando reporte un panal hay que llamar al personal capacitado para su contención y traslado a un centro de apicultura. Y también, si lamentablemente no estamos en la posibilidad de atender ni siquiera esto, mejor alejarse por la propia integridad. Pero, por ejemplo, esto que dice es que les llaman a los bomberos, estos les arrojan agua con jabón y pues terminan matándolos. Bueno, muchas de estas cosas que están relacionadas en algo tan pequeño, así que estábamos empezando el programa y bueno, ya tenemos un poquito más de información. Por eso le digo que si el día menos pensado le da un poquito de temor ver a una abeja por ahí cerca, amenazando con su zumbido esta parte donde usted se encuentra, tenga calma. La verdad, no quieren atacar. Es muy difícil, honestamente, porque a veces se acercan tanto y créame, muchas veces tiene que ver con el color de la ropa que uno trae o quizá, por ejemplo, hay algunos perfumes muy dulces, hay algunos bloqueadores solares que tienen ese efecto en los animalitos y se complica verdaderamente todo aquello. Así que, bueno, vamos a empezar ahora con esto que le decía. De por sí, el clima de la atmósfera para abajo, o sea, para aquí a donde estamos, es complicado. Ahora imagínese hablar de una tormenta solar. ¿Ha escuchado usted esto? ¿Ha escuchado? ¿Sabe a qué me refiero cuando hablamos de una tormenta solar? Pues yo algo he escuchado, pero también por cuestiones del trabajo. Y bueno, ya está aquí conectado el doctor Luis Javier González. Él es jefe del Servicio de Clima Espacial del Instituto de Geofísica de la UNAM. Y me da mucho gusto recibirlo en esta mañana aquí en Desmañana 2.0. Así que Luis Javier, bienvenido y muy buenos días. Algo con tu micrófono no está funcionando. Creo que podría ser tu conexión. Y mira, sin afán. A ver, ¿me escuchas ya? Excelente. Muy bien. Oye, muy buenos días. Gracias por la invitación. Muy buenos días. Como te diste cuenta un poquito con el tema anterior, no nos gusta nada más tomarlos por encimita, sino irnos, digamos, algo que le pueda servir a la gente hoy en día, no porque se vayan a volver expertos en abejas o en tormentas solares, pero por ejemplo,
Si hoy tu teléfono sientes que no funciona tan bien, si los mensajes no salen como pretendías que salieran, si sientes que algo extraño está pasando, deberías escuchar esto. ¿A qué se refiere una tormenta solar y qué es lo que puede provocar en las comunicaciones, en todo lo que toca? Muy bien. A ver, vayamos primero al Sol. El Sol es quien domina todo el espacio entre los planetas y genera una burbuja gigantesca que llamamos heliosfera. Es todo el dominio del Sol, y dentro de esta heliosfera están contenidos los planetas. Okay. El Sol es activo, no es una estrella convencional, pero es muy activa y tiene eventos muy explosivos en su atmósfera. Unos de estos eventos son las eyecciones de masa coronal, las regiones de interacción de corrientes, porque está liberando viento solar convencionalmente, y a veces también fulguraciones, porque tiene emisiones en todo el espectro electromagnético, ¿no? Desde radio, fotones muy energéticos, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, le llamamos tormenta solar a una fuerte emisión de la atmósfera del Sol que trae consigo plasma a muy altas velocidades y un campo magnético propio muy intenso. Cuando esta tormenta va evolucionando en el medio interplanetario, y si es geoefectiva, quiere decir que alcanza la Tierra y trae las condiciones físicas adecuadas para generar influencias, va a provocar en la Tierra afectaciones que pueden ser medibles, como lo que pasó el 10 de mayo del año pasado. Por ejemplo, el año pasado, voy a usar de ejemplo porque es el máximo en los últimos años, ¿no? Fue un tren, le llamamos un tren de eyecciones de masa coronal. Fueron burbujas de plasma a muy alta velocidad, una tras otra, fueron 7 eyecciones, y todas alcanzaron la Tierra, generando una tormenta solar enorme. Entonces, esta tormenta solar golpea la Tierra y va a comprimir el campo geomagnético. Aquí voy a hacer un paréntesis. Tenemos 2 grandes escudos en la Tierra: el campo geomagnético, que nos libera o nos protege de las partículas cargadas que vienen, y además la atmósfera. Entonces, cuando esta tormenta solar golpea la Tierra, primero comprime el campo geomagnético y va a hacer que se rompan las primeras líneas del campo, y va a generar que entren partículas del plasma que trae consigo y provoca una tormenta geomagnética. Son 2 procesos diferentes, 2 escenarios diferentes. La tormenta solar que golpea la Tierra, y a veces, si esta tormenta solar trae consigo las propiedades físicas adecuadas, va a provocar una tormenta geomagnética. Una tormenta geomagnética es una perturbación significativa del campo geomagnético. Entonces, si se genera una perturbación significativa, va a permitir que partículas que vienen expulsadas por el Sol puedan ingresar, y va a generar diferentes fenómenos en la atmósfera, como corrientes inducidas, comprime la atmósfera, genera que haya variaciones en los satélites, afectaciones. Cuando la tormenta geomagnética es muy intensa, puede provocar variaciones en las telecomunicaciones. Y particularizando a tu introducción, si tú tienes el celular, probablemente, sobre todo en altas frecuencias, puede tener variaciones la salida de tu señal. Eso es, en términos generales, la principal afectación que tendría en las telecomunicaciones, básicamente en el tiempo. Hemos encontrado que puede tener variaciones en la medición del tiempo cuando se usan GPS, o GNSS, el posicionamiento global. Puede tener variaciones porque la tormenta puede generar arrastre en los satélites que están midiendo. Aquí voy a desviar un poquito. Hay varias ocasiones que han tenido problemas los satélites, han caído satélites mismos por arrastre, porque la tormenta geomagnética, al comprimir el campo geomagnético, también la atmósfera de la Tierra es muy fluida, es muy variable, y se va a perturbar, y puede tener pequeñas variaciones que va a bajar a los satélites, se le llama arrastre, los va a arrastrar, y muchas veces los satélites, no olvidemos que están en un equilibrio entre gravedad y
sin salir porque están girando. Entonces, si gana el arrastre, se vienen hacia abajo. Esto le pasó a Elon Musk. Se le cayeron 60 y tantos satélites. Es algo tan delicado, tan sutil y tan serio como lo mencionas, porque pensamos de repente, ya aventamos un satélite y allá se queda, y lo amarramos con 3 tuercas y el maestro Chicarcas le aventó el último con galleta para que apriete. Sí. No, es un equilibrio sumamente delicado entre una fuerza que quiere salir y otra fuerza que lo mantiene girando, que es una órbita, y todo esto con una variación tan sensible como la temperatura que puede provocar esto. El arrastre es como si de repente estuviera muy para allá y para acá y se lo puede cargar. Lo menos importante, aunque importante es que te falle la llamada del teléfono, pero Sí. lo verdaderamente preocupante es todo aquello que está alrededor y no pasa tan común, Luis Javier, que no solamente sea la tormenta, sino que sea geomagnética, creo que escuché el término, o sea, que tenga esta efectividad geomagnética y que provoque ya cambios al interior en esta atmósfera. Es muy importante recalcar que no todas las tormentas solares van a provocar tormentas geomagnéticas. A esto le llamamos geoefectividad. Algunas tormentas pueden golpear la Tierra y no provocar variaciones significativas. Nosotros lo medimos dentro del Servicio de Clima Espacial México, lo medimos con diferentes instrumentos, porque como dije al principio, el Sol emite en todo el espectro, o sea, radiación electromagnética, radio, fotones, microondas, rayos X, sobre todo, que es cuando más lo medimos, y además acelera partículas solares, le llamamos muchas veces rayos cósmicos solares. Tenemos detectores para cada una de estas frecuencias y para las partículas, y hemos encontrado las variaciones que puede tener. Y entonces, así también en todo el mundo, los que tenemos servicios de clima espacial, hemos encontrado que algunas algunas tormentas solares no provocan variaciones significativas en la Tierra. Entonces, seguimos en el estudio del por qué. Ya tenemos avances, entendemos que se necesitan unas configuraciones físicas magnéticas propias de la tormenta, por el tipo de líneas de campo, unas suben, etcétera. No voy a entrar mucho en detalle, salvo que me lo pregunten. Entonces, son las geoefectivas las que van a generar variaciones. Lo que sucedió el 10 de mayo es lo máximo, ¿no? O sea, así había más de 100 años que no se habían detectado auroras boreales o auroras en territorio nacional, y se detectaron porque al comprimirse la tormenta con su configuración magnética propia, comprime el campo geomagnético y permitió la entrada de partículas. No olvidemos que una aurora es fotones que emite la alta atmósfera por la excitación del flujo de partículas que están pasando muy cerca. Pasan cerca de los núcleos, excitan y liberan. Por eso las auroras regularmente se ven en las zonas polares de la Tierra, porque la configuración del campo magnético permite la entrada por los polos. Entonces la mayoría de las partículas entran por los polos, porque son de menor energía, y excita los átomos de la alta atmósfera y emiten estos. Entonces, las auroras nos sirven como un símil para ver la afectación de esta tormenta solar, porque permite la entrada. Entre más partículas solares que entren, van a excitar mucho más abajo en latitud a la Tierra y podemos ver auroras más cercanas al Ecuador. Pues eso es lo que sucedió el 10 de mayo en México, ¿no? O sea, vimos auroras hasta en Michoacán en registros, y esto pues, es impresionante, no se había visto en más de 100 años. Entonces, ¿esto qué nos dice? Que fue tan fuerte que perturbó el campo geomagnético y permitió la entrada de plasma y partículas que excitaron la alta atmósfera, pero además pudimos medir variaciones en las mediciones de GNSS, o sea, de posicionamiento global, de hasta 80 nanosegundos. Para una persona normal no es importante, pero para experimentos sí, ¿sale? Claro. Echa por tierra, digamos, la proyección de un experimento que precisaba de esa precisión milimétrica. Y, por ejemplo, quizá la navegación, si tú vas por una autopista, por ejemplo, más para la aeronavegación, pero poniéndolo en tierra, si tú vas por una autopista y estás consciente de que vas sobre pavimento y el GPS que tienes en tu pantalla te dice que vas más para allá, que ya vas sobre tierra y no sobre la carretera, pero tú estás consciente y lo estás viendo, pues quizá puedes decir, algo está pasando. Así es. Ir allá arriba, en un vuelo que esté cruzando de diferentes lugares, hablo del hemisferio norte, quizá hacia el sur, pasando por una diversidad de condiciones,
Eso sí puede ser muy riesgoso, pero aún así a una escala moderada. ¿Esto qué pasó el 10 de mayo? He visto quizá algunas publicaciones muy catastróficas que dicen aguas, y quizás es el momento para meterle ahí toda la jiribilla a lo que científicamente tiene una explicación, pero en realidad, más allá de ser un espectáculo apreciado, como en el caso de estas auroras boreales, hay una posibilidad de riesgo y sobre todo una repetición. Estas expresiones, estas tormentas y las posibles consecuencias son medibles, son previsibles. Ok, vamos a empezar. ¿Va a volver a suceder? Sí, absolutamente. ¿Cuándo? No sabemos. ¿Las podemos predecir? No, no tenemos aún la capacidad de predicción. Lo que sí podemos decir es que existe la probabilidad mayor porque el Sol tiene un ciclo de 11 años. Justo en el 2025 estamos en el máximo del ciclo de actividad solar. Es cuando mayor número de emisiones va a tener. Entonces podemos decir que la probabilidad es mayor. ¿Cuándo? No sabemos. Lo que sí podemos es que con los observatorios vemos la atmósfera del Sol y por ensayo y error los últimos cientos de años hemos descubierto que las manchas solares, estas zonas oscuras que se ven en la atmósfera del Sol, son las causantes de generar procesos físicos que provocan o promueven a las tormentas solares. Entonces, entre más manchas haya, la probabilidad de tormentas es mayor y eso es lo que está pasando en el 2025. Ahora, predecirlas como tal no podemos. Lo que sí podemos decir es que si vemos con los observatorios un mayor número de manchas juntas que le llamamos regiones activas, estas van a estar promoviendo o emitiendo. También sabemos que hay zonas en la atmósfera del Sol que conocemos, son zonas oscuras que conocemos como hoyos coronales, que liberan viento solar muy alto, hasta velocidades de 800 o 900 kilómetros sobre segundo. Estas pueden generar ciertos fenómenos llamados regiones de interacción de corrientes que pueden afectar la Tierra. Eso sí lo sabemos. Sin embargo, ¿cuándo? No. Aún no tenemos la tecnología para saberlo. Ahora, otro término que puede ser fácilmente confundible es el hecho de decir una tormenta solar sería responsable de las olas de calor que estamos teniendo por lo menos en México, pero yo sé que en todo el mundo. Ok, la respuesta es contundente. No, las olas de calor son generadas por el hombre, por la tecnología, etcétera, los gases de invernadero, etcétera, 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 y todos los procesos humanos. El Sol emite, pero en diferentes frecuencias, y las emisiones del Sol no están ligadas a los procesos de calentamiento de la Tierra. Por ejemplo, si sales en el día y si te asoleas, pues sí, pero es diferente. Estos son fotones que están emitiendo constantemente el Sol. Todos sabemos que en el lado norte del planeta el verano es más caliente, eso lo sabemos, ¿sale? Que el invierno. ¿Por qué? Por el ángulo en el que entran los fotones, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando hay una emisión solar, está emitiendo en diferentes frecuencias, desde radio, desde ultravioleta extremo, desde rayos X. Estos no alcanzan a pasar la atmósfera como tal, ¿sale? Entonces, el calentamiento como tal no se da por las emisiones solares, se da por procesos naturales. De hecho, le llamamos nosotros la constante solar, ¿no? O sea, la emisión es cuasi constante en el Sol. Pero esto, el calentamiento, el mayor calentamiento que percibimos actualmente es por las emisiones generadas por el hombre. Y el famoso, que a veces pocos se entienden o entendemos, el efecto del gas invernadero. Luis Javier, como notarás, creo que llegaste a un vecindario donde apreciamos la información y sobre todo esclarecer estos mitos y que la gente tenga, más allá de un tema de conversación, información sensata y prudente para poder tomar decisiones en su vida. Porque, por ejemplo, y no estoy diciendo que esté mal este comentario, pero es algo que incluso yo también he leído, incluso leía hace unos minutos que hay una tormenta justo ahora y que mucha precaución y una alerta mundial y en estas publicaciones que sobre todo en redes sociales anticipan el Armagedón. Sí, entonces, ¿dónde está Bruce Willis ahora, hombre, que lo ocupamos? Pero más allá de eso que puede ser chistoso, la gente sí tiene, digamos, estas dudas y vale la pena esbozarlas contigo. Dice Cintia González, estaba yo leyendo por ahí un artículo que va a haber apagones mundiales a causa de esto. ¿Qué tan cierto es y qué tan intenso sería? Muy bien.
A ver, lo primero, diría mi abuelita. Muy bien, justo ahora no hay nada. Me acabo de conectar en tiempo real a nuestros datos y nosotros medimos las variaciones del campo geomagnético de tiempo local, o sea, medimos el de México. Es muy importante decirlo. Somos de los pocos países que medimos las variaciones locales. Entonces, por eso somos el Servicio de Clima Espacial México. No, lo estoy viendo en tiempo real con diferencia de 1 minuto y no, estamos bien, no hay ninguna tormenta actualmente. Excelente. 2, puede ocurrir una tormenta que pueda generar variaciones muy fuertes y nos tire los satélites, tire el internet, genere una corriente geomagnéticamente inducida, que eso es lo peor que podría pasar. Y esta se llevara los transformadores y nos dejara sin energía eléctrica durante mucho tiempo, sí puede ocurrir. ¿Cuándo? No sabemos. Lo que sí sabemos es que ya ocurrió. Fue en 1859, la tormenta Carrington, pero no teníamos la tecnología que tenemos actualmente. Si ocurriera un evento como el que ocurrió en ese año, nos tumba los satélites, nos deja sin energía eléctrica durante algunos meses. Y aquí voy a hacer un paréntesis muy grande. Ya ocurrió cuando teníamos tecnología, pero no fue tan intensa. Ocurrió en 1989, me parece, en Quebec. Sí. En Quebec. Y fue lo más ridículo, es que fue una tormenta geomagnética moderada, ni siquiera fue intensa, generada por una eyección de masa coronal o una tormenta solar. Moderada, no fue intensa. Golpea, pero traía la configuración magnética tan adecuada que cuando impacta la Tierra generó algo que nosotros describimos como corriente geomagnéticamente inducida. Es por fenómenos físicos, ¿no? Cambio de Faraday, etcétera. Hizo variaciones, cambió el campo magnético variando muy rápido en la Tierra, generó un campo eléctrico, variando en la Tierra va a generar corrientes y se generó una corriente inducida en la atmósfera. ¿Y qué hace? Es como cuando tocas la pantalla de la televisión, sientes una chispa porque estamos cargados, es estática, pero busca el mejor conductor. Si viene una corriente bajando por la atmósfera, ¿cuál es el mejor conductor? Los cables de alta tensión. Se va por ellos, se fue a la subestación en Quebec y la fundió y dejó a Quebec varias horas, me parece que fueron 9 horas sin energía eléctrica. Y lo importante aquí es que ellos tenían un repuesto de un transformador. Y aquí entra el detalle. Ellos tenían un repuesto de transformador, pero no se compran en la esquina. Eso se tiene que mandar a hacer y pesan miles de toneladas, entonces cientos de toneladas. Pero países que no tienen tal avance tecnológico, pues no lo tendrían que mandarlo a hacer y se podrían quedar meses, tal vez un año, sin energía eléctrica. Pueden hacer. Lo dices con toda precisión. No se compran en horas ni se fabrican en horas. O sea, una necesidad como esa de ocurrir justo hoy y que pidiéramos, a ver, me trato VIP, ahí te va y házmelo rápido. No. Estamos teniendo problemas en el sureste mexicano, en estos apagones que han tenido, por ejemplo, en Campeche, y se desvía un poquito quizá del tema, pero es una contextualización, en los apagones que han tenido, y cuando impacta, por ejemplo, al área turística de Cancún, es ahí donde sí, más rápidamente ven la forma de conectar lo conectable, pero en 1859, en el evento Carrington, lo que había era telégrafo y una incipiente instalación, digamos, en varias partes, que no fue tan catastrófico. Lo que ocurrió en Canadá es una pequeña muestra de la seriedad que podría implicar un evento si todo aquello se da como nombre de película, con la tormenta perfecta. Y esto también es algo, mira, te quería poner 2 imágenes, yo las conseguí, no voy a decir dónde, porque finalmente uno hace sus cositas, pero esto que nos estás describiendo es similar a lo que voy a poner. Esto podría ser lo que está ocurriendo de forma constante, o simplemente es una imagen que ilustra ese artículo. Esta es una emisión. Eso parece ser una fulguración. Es importante decir, no he entrado en esos detalles, hay 3 tipos de eventos que pueden generar en la atmósfera del Sol, que pueden generar afectaciones al clima espacial y afectaciones al entorno terrestre. Son estos abrillantamientos que se ven, que se liberan, que se llaman fulguraciones. Estos emiten en todo el espectro, pero a veces
estas fulguraciones van a liberar la burbuja de plasma. Aquí parece que sí. Esta burbuja de plasma, que le llamamos eyección de masa coronal, y el tercero de los eventos es el viento solar rápido que les decía que salen de los hoyos coronales. Pero para llamarle tormenta, una tormenta real puede ser básicamente una eyección de masa coronal o un evento que le llamamos mixto, como varias eyecciones, como lo que pasó el 10 de mayo, que le llamaban el tren de eyecciones, o una mezcla entre una región de interacción y una eyección. Porque, como les dije al principio, las manchas solares, si se juntan, generan regiones activas, y estas regiones activas pueden estar emitiendo regularmente. O sea, primero emiten una eyección, luego una fulguración, y después viento solar rápido. Entonces, si se juntan, puede generar un evento complejo, y estos eventos complejos muchas veces son más, afectan mucho más el entorno terrestre. Y esto que nos muestras básicamente es una fulguración, o sea, liberó plasma del Sol. Este pequeño orificio, que es el que me decías hace ratito, podría empezar a preocupar a tu experiencia, más que a preocupar, a darte una pequeña señal de que algo podría estar empezando a prepararse por allí. Digo, son imágenes que encontré derivado de lo que estás comentando, y sí, me pareció oportuna esta porque muestra este orificio negro a simple vista, explicado de forma burda por mí, pero esto y las coloraciones alrededor en un tono mucho más claro que el rojizo que vemos del Sol. De hecho, el Sol depende del filtro que le pongas, ¿no? Aquí si le pusieron un fierro 7, probablemente se ve de este color. Sin embargo, las zonas más oscuras son zonas de menor temperatura, pero muchas veces estas zonas también reflejan la actividad magnética, del Sol, y esto parece más como un montaje. Sin embargo, puede representar un hoyo coronal. Esos hoyos coronales son zonas de campo magnético del Sol abierta. No hay que olvidar que el campo magnético sale por un lado, las líneas, y tienen que entrar en otro. No existen los monopolos magnéticos. Entonces, al entrar por un lado y salir por otro, confina el plasma de la atmósfera. Pero muchas veces se abren las líneas y cierran por otro lado y permiten durante un tiempo que el plasma salga por ahí. Esto es lo que parece un hoyo coronal, y por esa zona más oscura puede salir plasma a muy altas velocidades porque no lo confinan las líneas magnéticas de la atmósfera del Sol. Y esto libera viento solar rápido. Muy importante precisar todo esto porque imágenes como estas inundan y anteceden encabezados catastróficos, como decía. Especialista, por ejemplo, en esto que es tan difícil a veces de entender y que se denomina, por ejemplo, el clima espacial. Yo te quiero preguntar algo que he leído y que he escuchado, visto en comentarios de nuestra audiencia, al respecto de lo que tiene que ver precisamente con las estaciones en la Tierra, por ejemplo, cómo se han modificado, cómo la primavera ya no es el 21 de marzo como románticamente se decía, sino que los propios movimientos de tierra, los terremotos, los grandes terremotos, han movido muy poquito, si tú lo quieres ver, el eje de la Tierra, modificando ese efecto en la rotación y la traslación al respecto de cómo le caen los rayos del Sol. Esto evidentemente podría tener un retraso en las estaciones. ¿Esto es ámbito de tu expertise o hay algo que pudieras precisar al respecto de los cambios en el clima que no necesariamente recordemos y tildemos con esto, sino a los efectos de nuestros consumos y hábitos, ¿no? Ok, a ver, vamos a dejar en claro. Le llamamos clima espacial, pero también el nombre real debería ser meteorología del espacio. La realidad es que le llamamos clima para que se entienda de primera mano. Así como el clima que medimos en la Tierra, vámonos primero a la atmósfera, dentro de la atmósfera, todas las estaciones atmosféricas que están midiendo, ¿qué miden? La velocidad del viento, la humedad, la presión atmosférica, la temperatura en diferentes capas de la atmósfera. Eso es lo que se mide, la velocidad, la dirección del viento, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros medimos esto, pero con el viento solar. Entonces nosotros estamos fuera de la atmósfera, nosotros no tenemos que ver nada con las condiciones dentro de la atmósfera medibles. Le llamamos clima por ser un símil, pero nosotros lo que medimos es con diferentes satélites, se mide la velocidad del viento solar. El viento solar, que es básicamente partículas, y están en plasma, o sea, vienen las partículas cargadas, en su inmensa mayoría son protones, y los electrones. Y además traen consigo las líneas de campo del Sol, de la atmósfera del Sol. Entonces nosotros medimos viento solar, densidad del viento solar,
medimos la velocidad de este viento solar, de estas partículas que están llegando, medimos la direccionalidad del campo magnético que traen consigo el viento solar, qué dirección, si viene hacia abajo, le llamamos meseta negativa, si viene hacia arriba, etcétera. También medimos cuando hay emisiones, cómo cambia la densidad y la temperatura que traen las partículas, o sea, la energía. Eso es lo que estamos midiendo. Entonces, regresando a la pregunta original, si hay una afectación por terremotos dentro de la Tierra, etcétera, etcétera, eso no afecta al clima espacial. El clima espacial está netamente dominado por las emisiones del Sol. El Sol es quien lo domina y no tiene que ver nada. Y aquí me voy a desviar, ya que tocaste el tema, porque es bien importante. Así como el calentamiento global no tiene que ver absolutamente nada medible físicamente por las emisiones del Sol, los terremotos no tienen absolutamente nada que ver con las emisiones del Sol. Si hubo una fulguración un día y un terremoto después, fue una coincidencia. Los procesos físicos son totalmente independientes. Y no olvidemos que en ciencia le llamamos coincidencia cuando algo sucede a la par sin un fenómeno físico junto. Y eso es una casualidad. Y una causalidad es cuando el proceso físico genera un evento. Entonces, terremotos y emisiones solares son casuales, no causales. No tienen ninguna relación los eventos del Sol con sismos o eventos dentro de la atmósfera medible, o sea, variaciones de temperatura básicamente. Por lo que parece que se convierte en mi frase de todos los días, es muy interesante dejar en claro eso. Acabar con mitos de la forma más sensata posible, porque tanto se detona, más allá de la propia tormenta, las altas temperaturas que pueda provocar, que también es otro asunto, cómo se mide la inteligencia que utiliza el ser humano para poder medir, por ejemplo, esto que sería, digamos, a una distancia que pudieras imaginarte segura, imposible. O sea, todo esto se hace a partir de modelos, de patrones y de toda la investigación que es constante. Y yo me imagino que es ahí donde has de decir, Javier, qué bueno que me interesó, por ejemplo, todo lo que es la geografía, la biología, la física, en la primaria y la secundaria, que me la enseñaron, pero traías tú el instinto, la vocación por estudiar, porque cuánta falta hace que yo no tengo educación profesional al respecto, pero sí mucha curiosidad y mucho interés, y eso poco a poco va abriendo como que tus ámbitos para entender y para estudiar. Lamentablemente muchos de nuestros jóvenes se van con estas informaciones que ves en las redes y que lamentablemente dicen, hoy no salgo porque va a caer una tormenta solar y no sea que me queme el paraguas. O sea, bueno, y tienes razón, y aquí, perdón que te interrumpa, pero es bien importante. De hecho, no lo he tocado, antes de que terminemos, lo quiero dejar bien en claro. El clima espacial es la medición en tiempo real de las condiciones físicas, lo que les acabo de decir, velocidad del viento solar, temperatura, flujo de partículas, densidad de partículas, etcétera, afuera, entre la atmósfera, el medio interplanetario y la atmósfera superior de la Tierra y el campo geomagnético, ¿no? La magnetosfera. Pero dejar bien en claro, dentro de la atmósfera no existen afectaciones por tormentas solares a la salud, no existen, ni cuando te manden un mensaje que diga apaga tu celular porque un flujo de rayos cósmicos va a generar que explote, no es cierto. La atmósfera contiene la inmensa mayoría de rayos, a todos en realidad los rayos cósmicos, y va a generar chubasquitos. Eso estamos permeados los últimos miles de millones de años por estos chubasquitos. Si seguimos aquí no va a pasar. Y la tecnología no se va a ver afectada. Lo que sí les dije al principio es que generar una corriente geomagnéticamente inducida, pero eso es cuando la tormenta entró. Pero tiene que haber una tormenta geomagnética muy intensa y ya la estaríamos midiendo. Ese es el punto que les quiero decir. Si solo te llega un mensaje diciendo apaga el celular, no es cierto. Daños a la salud porque tienes un marcapasos, tampoco. No es cierto. Daños que no te expongas, pero por el ultravioleta natural que emite el sol, pero por una tormenta solar dentro de la atmósfera no. Fuera de la atmósfera es otro cantar. Ahí sí va a haber afectaciones reales.
Y por eso, básicamente, la afectación se establece en que quizá puedas determinar que hay fallas en la tecnología, pero no porque están ocurriendo del domo de la atmósfera para abajo, para adentro, sino de la atmósfera hacia afuera. Este arrastre que podrían tener algunos de los satélites o digamos todo lo que tiene que estar allá arriba, pues finalmente si ya no hay satélite porque se lo cargó el demonio, pues a dónde van a mandar, digamos, esas comunicaciones usando un extremo en la analogía dicho por mí. Y no necesariamente tiene que ser tan intenso. Cabe mencionar que si se comprime la atmósfera de la Tierra, la magnetosfera de la Tierra, se pueden generar corrientes en la ionosfera, en la parte superior, le llaman el contenido total de electrones, y se puede generar porque se metieron partículas de la atmósfera del Sol, que se emitieron en la atmósfera del Sol, viento solar muy rápido, que pueden ingresar, van a generar corrientes. Y estas corrientes, por fenómenos físicos, rebotan la señal. O sea, no necesariamente se tiene que ver el satélite. Tú lanzas la señal y al salir, pues digo, está acá arriba, no son 400 kilómetros. Sale la señal y si hay una corriente o suficiente flujo de electrones en la ionosfera, va a rebotar la señal. Entonces nunca llegó. También es eso está medible y es comprobable. El contenido total de electrones lo miden regularmente desde hace muchísimos años. Entonces, las afectaciones son a diferentes graduaciones, diferentes niveles. No necesariamente se tiene que quedar el satélite, ¿eh? Si está comprimido va a haber variaciones y se han medido. Ese es el punto. Y la otra que dices, no es como, así parezcan pocos los kilómetros, no es como ir de aquí a Querétaro con un transformador, lo bajas y lo conectas. ¿Quién va a reparar algo ahí? Simple y sencillamente se convertirán, si es irremediable, en esta basura cósmica que de repente llega a azotar por uno u otro lado, porque no nos va a caer el satélite, digo, dentro del paso hacia la atmósfera, aquello quedará hecho pinole y quizá no te caiga nada, pero son de esas cosas que vale la pena ir sabiendo. La otra es que para evitar especulaciones, Luis Javier, ¿qué es lo que podemos, y más aún yo creo, debemos hacer los ciudadanos al respecto de buscar una buena fuente de información? Yo sé que aquí le buscamos un poquito a tener buena información. El asunto es que no estamos todos los días con el tema. A ustedes, ¿dónde los podemos ver, por ejemplo, publicando, por ejemplo, en caso de ser, y lo subrayo, en caso de ser necesario, si una tormenta tuvo, digamos, el impacto suficiente, provocó una geomagnética y provocó o puede provocar todo aquello que ustedes van midiendo en tiempo real, pues bueno, me imagino que hay canales de distribución por donde pueden seguirlos. Sí, a ver, nosotros normalmente, de hecho, muy normal, siempre emitimos un boletín cada que hay un evento solar significativo hacia el Centro Nacional de Prevención de Desastres de México, al CENAPRED. Y además, cada semana publicamos cómo se comportó durante esa semana de análisis el clima espacial sobre México, con toda nuestra instrumentación y el acceso que tenemos a datos de satélites, ya sea de la NASA, de la ESA, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo publicamos en diferentes medios. Nuestra página web oficial, que es ciesmex.unam.mx. Si buscan en el buscador que deseen, Ciesmex, SCIEMX, que son las siglas de Servicio de Clima Espacial, y ahí aparecen, y si navegan en donde dice reportes, publicaciones, ahí tenemos todos los reportes desde el 2015 a la fecha, ininterrumpidamente cada semana, de toda la instrumentación. Publicamos uno semanal y además de cada instrumento. Y en redes sociales es lo mismo. En Facebook, en Twitter, tenemos Ciesmex, SCIEMEX, Ciesmex, y ahí publicamos de manera regular la información, además de que damos seminarios a la gente, talleres, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cada semana publicamos un informe sobre las condiciones del clima espacial sobre México con toda nuestra instrumentación. Y en especial, cuando hay eventos como lo que sucedió en mayo y en octubre de 2024, mandamos a CENAPRED y damos hasta conferencias de prensa. Dimos una conferencia de prensa del instituto con CENAPRED y Protección Civil sobre lo que estaba sucediendo con la tormenta geomagnética del 10 de mayo. Pero cualquier persona son libres y los informes son libres, los pueden bajar, los pueden leer y están hechos cada uno por los especialistas en las diferentes áreas.
Pues Luis Javier, sobra decir, al menos de mi parte, que ha sido un gusto conocerte, que estés aquí con nosotros, sobre todo porque divulgar todo esto que tiene que ver con una ciencia es a veces muy complejo, pero al mismo tiempo muy interesante. Y hay que saberle llegar a la gente con esto y que se presta, no digo que esté mal, por ejemplo, don Carlos dice, o sea que no hay pretexto para desconectarse de los mensajes de la esposa el fin de semana. Ahora no. Sí, Espérate el boletín. en este momento no, estoy revisando en tiempo real y seguimos en un tiempo quieto geomagnéticamente. Espérate al boletín, ya veremos, a ver si pronto. Recuerdo. Nuevamente, dice, cuando hablamos de los científicos de la UNAM, nos imaginamos hombres de más de 70 años con cabello y barba blanca, con lentes. Sorprendente que sean tan jóvenes y con tanto conocimiento. Y refuta, bueno, no, acompaña ese comentario Cintia diciendo que es cierto. Yo lo que te digo, Luis Javier, es que sí se me hace sumamente interesante aterrizar estos problemas que sí pueden constituir un problema, más allá que porque si la radiación o el rayo o la tormenta nos llegue de verdad por la desinformación. Y ese sí sería un grave problema. El aterrizar todo esto de una forma mucho más amigable me parece formidable. Yo lo que sí también te quiero decir es que vale la pena porque me imagino que hoy en día, digamos, en la propia universidad, pero en la vida práctica, hacen falta más manos que estén atentas investigando sobre esto. Y creo que hay muchos chavos pensando hoy en día en abrir una barbería más, ¿no? En abrir un negocio más o ser un influencer más, cuando en realidad nos vamos a quedar sin especialistas, nos vamos a quedar sin médicos, nos vamos a quedar sin personas preparadas y ni modo que le hablemos al barbero para que nos atienda todo esto, ¿no? O que nos hagan un TikTok. O sea, yo quisiera aprovechar tu aparición aquí, invitar a la gente a que estudien. ¿Qué es lo que tendrían que estudiar, por ejemplo, si les provoca un poquito de interés para estar, digamos, al nivel en el que estás tú ahora? Muy bien, pues hay varias carreras. Tiene que ser netamente en el área físico, matemáticas e ingenierías. Esto es un hecho por el tipo de matemáticas que usamos para describir los procesos. Voy a hacer un paréntesis. Muchas veces vemos las imágenes, vemos las películas y creemos que qué padre, astrofísica es solo ver la foto. No, hay que resolver las ecuaciones que describen, etcétera, etcétera. Hay que saber cómputo. Entonces, ¿qué carreras? Física, matemáticas, ingeniería geofísica, ingeniería en computación, ingeniería en ciencias de la computación, cualquier otro tipo de ingeniería que tenga los conocimientos básicos para que después los puedas aplicar. Telecomunicaciones, pero que tengas una base sólida en matemáticas, por ejemplo. Tenemos gente aquí de matemáticas puras que se ha migrado a estas áreas y lo hacen muy bien. Eso es básicamente lo que necesitamos, ingenierías, física y matemáticas. Una vez que tienes el bagaje, después viene el entrenamiento, o sea, si lo queremos decir, es estudiar las materias más específicas al área determinada a la que te quieras ir. Y eso es lo que se requiere, ¿no? Poder entender, pero lo principal es tener el bagaje matemático, físico, matemático básico. Después ya lo vas especializando. Por ahí es el meollo de todo este asunto. Pues yo insisto en la importancia de estudiar y otra cosa también como visión, si finalmente hay cada vez menos especialistas en esta materia y tenemos un planeta mucho más conectado, a diferencia de lo que ocurrió, digamos, en 1859, las complicaciones, los intereses y las necesidades de empresas que globalmente están conectadas con aparatos que están fuera del alcance de un mantenimiento regular, es muy interesante, muy importante y muy bien pagado en su momento tener especialistas de ese nivel que puedan analizar, como lo haces tú, desde una perspectiva universitaria, sí, pero de divulgación de la ciencia, que tiene que ver precisamente con todo esto que eventualmente yo quisiera saber si don Musk no hubiera querido saber antes de que se le cayeran todas esas cosas, ¿no? Hay muchos rumores que no quiso escuchar a la gente de la NASA cuando le estaban diciendo, oye, están muy bajos, si eleva los N kilómetros arriba, hasta que se cayeron 60 y tantos. Sí, y hasta que la verdad fue verdad. Cuando te cae en el bolsillo es cuando ya lo crees, ¿no? Entonces,
Finalmente, yo quiero invitar a la gente a que busque información de los medios oficiales. Siempre es eso, no el amigo, no quien retuitea o manda el mensaje sin revisar. La inmensa mayoría de la información que fluye en redes sociales no tiene un fundamento físico. Busquen las páginas oficiales donde se da la información hecha por especialistas. Cada uno de los especialistas puede decir exactamente lo que está sucediendo y cómo está sucediendo. Eso es lo mejor que pueden hacer, que vayan directamente con las páginas donde los especialistas muchas veces dan y damos la información de primera mano y analizada con la experiencia de toda la vida. Nosotros pusimos la instrumentación, entonces nosotros sabemos lo que significa. Oh, me encanta, y te voy a buscar, digo, nuevamente, porque son temas. Probablemente en su buscador Servicio de Clima Espacial México y lo que les va a aparecer, y ahí están todos los informes, naveguen, están los perfiles de nosotros, etcétera. Muchísimas gracias, Luis Javier González. Él es el encargado de el servicio. A ver, déjame leerlo bien porque aquí la letra la tengo muy chiquita y creo que merece reconocer, por ejemplo, el cargo en el que estás. ¿Cuánto tiempo has estudiado para poder estar, digamos, al frente de esta responsabilidad, Luis Javier? A ver, estudié, dejando de lado la primaria, secundaria, la prepa, la carrera, una maestría, un doctorado, 2 postdoctorados. O sea... Un poquito. Si quieres ser jefe del Servicio de Clima Espacial del Instituto de Geofísica de la UNAM, échale ganitas, ¿no? O sea, sí se puede. Y sobre todo a esta edad. Porque... O sea, algo que tienen que saber los jóvenes es que muchos de nosotros lo haríamos hasta gratis como hobby. Si yo tuviera otro trabajo, pero bien pagado y tuviera tiempo, yo haría esto. Pero ¿qué creen? Lo tengo y aparte me pagan, ¿no? Qué padre. Entonces uno pasa horas y horas. Eso es lo que precisamente te quería decir, porque es un apostolado, así, o sea, así como de este lado también. Sí. Esto es algo que nos apasiona y te puedes pasar horas y horas con temas tan interesantes como estos. No es necesario un pago, aunque sí, por ahí cáiganle, pero no. el chiste es que finalmente la pasión en cualquier rama podría empezar por un número, ¿eh? O sea, las matemáticas no es nada más pagarle al banco, creo que es un efecto deleznable. Las matemáticas tienen que ver con un montón de cosas y no culpemos a las matemáticas por errores de hábitos de consumo. Pero bueno, ya viste que nos seguimos largo y tendido. Te buscaré nuevamente, Luis Javier. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación y cuando gusten estamos a su servicio. Muchas gracias y muy buen día. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, dice ahí, y dice muy bien, Cintia, dice, estudió muchísimo y se ve súper joven, claro. Yo no sé qué tanto debió, por ejemplo, en cuanto a la edad, pero sí se ve joven. Es algo de verdad que le echa ganitas y se le busca precisamente trascender, y el puesto en el que está no es menor. O sea, ser el jefe de esta área en el Instituto de Geofísica de la universidad más importante de México, wow. Así que, como wow, también la experiencia de Roxana, que ya está por aquí, ya la veo por ahí en backstage, lista para platicar con nosotros. Y bueno, le doy la bienvenida a su Desmañana 2.0, del que es una pieza inconfundible de esta comunidad. Bienvenida, Rox, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Qué bueno. No sé por qué, pues tú sabes que la tecnología actúa como ellos quieren a veces. Y por alguna razón no se ve tu pantalla, o sea, no te veo, pero te escucho. Muchos han de agradecer que no me vea, pero digamos no que no se escuche, y por eso sí, ha de ser la fluctuación en la señal, pero no la tormenta solar, como decía Luis Javier. Muchos mitos, tan solo le metes un poquito a los temas y te salen cosas como que aguas, eso de que apagues tu teléfono porque viene una tormenta solar y se lo va a desgraciar. No. O sea, entendamos que dentro de ese caparazón que podría ser invisible, que es la atmósfera, de ahí para afuera, pues sí, y de ahí para adentro, pues no.
Entonces, Sí. pero Qué bueno que nos dio mucha información para poder entender un poquito mejor, ¿no? y Porque a todos ámbitos, si a ti te interesa con el nivel de experiencia que tienes, si a mí me interesa con algo que he recorrido en esta vida, yo creo que a los jóvenes que más allá de verlo en un TikTok, les debería de encantar todo esto, porque es triste venirle encontrando el gusto a estas cosas que están duro y duro poniéndotelo desde la primaria, ya cuando no está bien baquetón arriba de los 40 años, ya es medio complicado. Y mira, Rox, luego llegas y a despertar cariño. Ahí te está saludando doña Cintia, muchas gracias. Y por ahí se me movieron otros, pero ya te esperábamos. Cuéntanos, Rox, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, queremos aprovechar este espacio para decirles a las personas lo importante que es buscar ayuda, pero cuándo hacerlo, ¿no? Porque aún, a pesar de todo el progreso que llevamos en cuanto a información de salud mental, aún es un tabú, aún es difícil dar ese paso cuando aún las cosas se están cayendo o cuando sentimos que la vida se está haciendo bien pesada, aún es difícil para las personas dar ese paso a buscar ayuda profesional. Entonces, queremos aprovechar este espacio de los martes para o mejor dicho, hoy para recordarle a las personas que es importante buscar esta ayuda, tal cual como si te sientes mal en un síntoma físico, dolor de espalda, dolor de cuello, dolor de estómago, dolor en las piernas y vas al doctor, es lo mismo buscar ayuda profesional de salud mental cuando sientes ciertos síntomas, ciertas características que están afectando tu habilidad de funcionar en tu vida a diario. ¿Y cuáles, por ejemplo, podrían ser, digamos, las etapas oportunas, moderadas, para impedir, por ejemplo, que algo que no te deja estar bien crezca? Porque de repente de tener una condición terminas con todo un muégano de cosas que luego no sabes ni por dónde atacar. Y luego no un solo especialista. Sí, hay muchas familias que vienen a recibir servicios de salud mental conmigo cuando, por ejemplo, ven cambios significativos en la conducta de sus hijos, por decir, hablando de los adolescentes o de los jóvenes adultos, cuando empiezan a dejar de disfrutar cosas que antes disfrutaban, cuando empiezan a aislarse, cuando comienzan cambios en el apetito, ya sea que comen más o comen menos, o cambio en su estado de ánimo, o estas actividades familiares no terminan bien, algo pasa, comentarios acerca de la vida, de la muerte. Estos son señales que no hay que ignorar. Son señales que no se va a pasar con el tiempo, que puede que sí sea una etapa de su desarrollo, pero no dejarlo así simplemente porque es una etapa de su desarrollo. Ese por un lado con los niños. En los adultos es importante que busquen servicios de salud mental antes de que la cosa empeore, cuando empiezan a sentir esta sensación de vacío, esta sensación de querer estar más en casa que compartir socialmente. Es bueno tomarse un tiempo de distancia de los eventos sociales y de cosas que quizás quieres ocuparte más en tu casa, eso está bien. Pero cuando esto es continuo, cuando ya no te sientes bien interactuando con otras personas y quieres estar más aislado, cuando hay muchos cambios en la energía del cuerpo, o sea, me siento constantemente cansado, sin motivación y tengo pensamientos recurrentes de muerte, es importante buscar ayuda profesional para prevenir que esto empeore. A veces es más fácil atender a una familia. Yo sé que no es lo más común, pero hay veces las dinámicas que son tan complejas. Por ejemplo, escuchaba cuando decías que si uno de los integrantes quizá decide, hoy ya no voy a salir, y quizá esté bien, por hoy está bien, pero si mañana se levanta a las 3 de la tarde para comer y regresarse a encerrar a su cuarto y de ahí no lo ves al día siguiente y eso empieza a ser repetitivo,
Eso ya no está bien. Pero, por ejemplo, está el otro integrante de la familia que sí se levanta a tiempo, pero que siente molestia o preocupación o hasta ansiedad porque el otro integrante está, a su parecer, entrando en una dinámica que debería de ser atendida. El papá no puede, la mamá está en medio de los quehaceres de la casa, o que si está viendo algunas cosas pues normales que ven las mamás, que llevar al otro hijo, la junta y todo aquello se convierte en un caos y necesitan atención todos de la misma forma, una especie de contención, o es ir atendiendo a uno por uno. Bueno, de las dos maneras funciona bien. A veces algunas familias vienen a mi oficina y me plantean todo el problema en general, ¿no? Bueno, estamos teniendo este problema. Normalmente, si uno de los integrantes de la familia está teniendo problemas de salud mental, va a afectar a los demás. Y normalmente el problema no siempre está sucediendo nada más en la vida de esa persona, porque tenemos que recordar que la persona hace el ambiente, pero el ambiente hace la persona. Entonces, lo que quiere decir es que si uno de los miembros de la familia está lidiando con un problema de salud mental, probablemente hay un trigger, le decimos en inglés, un detonante, que está sucediendo en la casa que está creando este conflicto también. Hay muchos factores, puede ser un factor genético, pero también puede ser un factor ambiental. Le llamamos factores ambiental, no al clima, a la lluvia, no. En psicología le llamamos factores ambientales a qué está pasando en ese ambiente donde la persona convive, interactúa diariamente, que está afectando de manera mental a esta persona. Entonces, cuando uno de los miembros de la familia está lidiando con un problema de depresión, estrés, ansiedad, bipolaridad o trauma, normalmente los otros integrantes de la familia tienen algo que ver también en esto, ya sea comentarios, conductas, negligencia, algo. Entonces, cuando la familia viene a mí, normalmente vienen para buscar ayuda con este adolescente que está presentando problemas de conducta, pero cuando hacemos toda la evaluación, nos damos cuenta que pues muchas de las acciones o de las cosas que se dicen en casa están provocando estos síntomas también. Entonces, es importante, cuando ellos vienen, agarramos toda la información que podemos y luego las próximas sesiones son individuales, pero a mí personalmente como terapeuta me gusta unirlos de vez en cuando y hacer sesiones familiares donde hablemos acerca de todo esto, porque va a ser más efectivo si trabajamos con toda la familia en conjunto, aunque podrían decir los otros miembros de la familia, nosotros no tenemos ningún problema, nosotros estamos bien, ese es él el que está presentando el problema de conducta, sí, pero sea lo que sea que ustedes estén haciendo o que no estén haciendo, está afectando a esta persona también. Entonces siempre es bueno tratar al individuo y tratar a la familia entera como una unidad también. Cuando planteabas que el medio hace a la persona y o la persona hace el medio, es como aquel dilema de qué es primero, si el huevo o la gallina. Y es que yo creo que no se pueden separar, porque a veces una pequeña conducta va provocando que la persona vaya a su vez haciendo el medio en el que esa y otras personas pues encuentren, digamos, ese escape, esa desviación hacia el otro lado. Es muy complejo como que ir determinando, y me imagino que en eso también va mucho del diagnóstico y la atención. Y la otra, cuando escuchas, por ejemplo, yo escuchaba de mi diabetes, decían, al principio, estoy enfermo de diabetes, y luego que ya manazos, y no, que es tu condición de diabético. Quizá el hablar, por ejemplo, se ha dicho tanto de salud mental hacia extremos que hablan de pues ya trastornos mucho más complejos que implican digamos, el tratamiento privado sin poder salir de una persona, algunas conductas cercanas a lo que se establecía romántica y metafóricamente como locura, pues ya todo es hacia allá, ¿no? O sea, tienes problemas de salud mental como para regañarlo, y con todo respeto para ti, no es hacia ti, pero es general, le dices que está loco o que tiene problemas de salud mental por no atreverte a mentarle la madre, ¿no? Por no decirle una grosería más grande, escoges una que pareciera ser común. Y esto le hemos hecho mucho daño, porque cuestiones de salud mental puede ser incluso un episodio de estrés, algo de ansiedad por un exceso de trabajo, un examen que me está dando algo de problemas, pero también que estoy repitiendo y lastimando la convivencia con los demás. Eso es salud mental también, eso es necesario, y no tiene que ver con trastornos que van desde la esquizofrenia y cosas mucho más complejas, que sí, respetables, pero merecen atenciones mucho más especializadas.
Sí, sí, definitivamente. En mi consultorio muchas veces llegan familiares, por ejemplo, te podría mencionar muchos casos. Tengo un papá que hace mucho tiempo vino para que le ayudara a su hija a poner límites porque ella se dejaba manipular y se dejaba llevar por los amigos y siempre se terminaba metiendo en problemas muy serios en la escuela, por este problema de ella de no decir que no saber poner límites y todo esto. Pero cuando hablamos en sesiones familiares o cuando hablo con los padres separados, me doy cuenta que son padres muy autoritarios, ¿no? Este papá era muy autoritario y desde pequeño siempre, desde pequeña, a mi cliente siempre la regañaba y no le daba muchas opciones de defenderse a sí misma o de decir su opinión, o no quiero ir a tal lugar, o no quiero comer tal comida. Entonces, yo tuve que trabajar bastante con él para hacerle entender que la raíz de ese problema que ella tenía para poner límites con sus amigos venía de él. O sea, si ella no tiene la libertad de decir que no o dar su opinión en la casa, ¿cómo puede hacer esto con sus amigos, con su pareja, con amigas? Es muy difícil porque su cerebro está programado a simplemente decir que sí y seguir órdenes. Entonces, ese tipo de cosas me toca a veces educar a los papás. Yo, entre uno de mis títulos es esto, es trabajar con los padres para hacerles entender que el tipo de crianza que ellos están implementando en la casa también está creando este tipo de problemas de conducta. Algunos papás se resisten al principio, obviamente, porque a nadie le gusta escuchar, ¿verdad? Que este problema quizás tú eres el protagonista como papá o como mamá, pero aquellos que son receptivos a escuchar esto y decir, oh, ok, entonces creo que el cambio tiene que empezar por mí, ven unos mejores resultados en la casa. Y es que justamente lo que venía diciendo, lo que terminas diciendo tú, se convierten en eso, en el ambiente, porque un niño puede ser el que explícitamente, el que esté teniendo la acción, por ejemplo, de gritar, de mostrar una irritabilidad, una falta de buen comportamiento con todo lo que subjetivamente implique, pero cuando lo llevan, por ejemplo, a que tenga algún acompañamiento especial médico que lleve, digamos, en el tratamiento de esa conducta, lo que escuchas de los padres, y me imagino que te quedas así, es que estás loco. ¿Cómo le dices eso? Es que eres un torpe. ¿Cómo le dices eso? Y entonces te vas dando cuenta de que a él le podrás dar algún tratamiento, alguna pastillita al niño, pero a él como que 2 cajas, ¿no? A los papás. Es más, pásele usted, dale el lugar, mi hijo, para que necesito primero ver a tu mami, ¿no? O a tu papi. Y eso tiene que ver mucho con estos comentarios que nos dice, por ejemplo, Cintia González. Dice, o las hormonas también, en el caso tanto de los hombres como de las mujeres, o la andropausia y la menopausia, trae diferentes cambios de humor y uno dice, está loca o está loco, loco, pero son las hormonas. Y algo más, no recuerdo quién, y estoy cometiendo un error, pero tenemos que también ser conscientes en lo que comemos. Y esto de las hormonas tiene mucho que ver, por ejemplo, si los últimos 20 años hemos escogido comer pollo o alitas de pollo, hay una posibilidad en que en la alta cantidad de hormonas con las que fueron producidos esos pollitos que nos comimos deliciosos, puedan haber tenido algún efecto que necesite ser por lo menos supervisado. Yo no digo que todos, ni es satanizar al pobre pollito que tan rico es, sino pues muchas veces es la forma de procesarlo, de producirlo. Y pues nos encontramos con andropáusicos que a lo mejor tenemos un carácter del demonio, ¿no? Y una cosita, fíjate, no estoy asegurando, por ejemplo, que tenga yo una condición que necesite ser atendida, pero me considero normal porque en un atorón de tránsito, yo me quedé, lo conté hace una semana, a la mitad, pero porque no podía pasar el de adelante y yo no me podía echar para atrás. Me quedo ahí y viene un ciclista allá a lo lejos, ni siquiera sabía por qué me había quedado. Yo me quedé ahí para no atorar el tránsito, no taparle el paso a las demás personas, y de repente va pasando y me dice un montón de cosas y yo estallé así en un segundo. No le bajé el vidrio, empecé a decir cuantas cosas dentro del coche y todo aquello, pero ahí quedó. Y dices, eso que me considero más o menos, digamos, maleable, me adapto, trato de fluir. Ahora imagínate una persona con problemas que ya trae ahí cargando. No, hombre, por eso se dan las cosas como se dan.
Sí, por eso pasan ese tipo de accidentes y de tragedias detrás del volante o en tránsito, porque hay un alto nivel de estrés que ahorita las personas están experimentando y lamentablemente algunos no tienen las herramientas para manejar este tipo de cosas. Pero respondiendo a lo primerito que dijiste, sí, hay algunas familias en las que cuando comienzo a trabajar con ellos y veo la dinámica que tienen, he tenido que prohibir la palabra loco en la casa. O sea, hemos tenido que llegar hasta ese extremo. Y yo les digo, si esto va a funcionar, vamos a poner reglas en el tratamiento. Y una de las reglas va a ser que la palabra loco está prohibida. O sea, no se va a usar más en esta casa, porque de ahí empezaba todo el problema, ¿no? Hermanos, mamá diciendo que estás loco, ahí viene el loco, mira este loco. Y eso dañaba muchísimo la salud mental de mi paciente. Entonces, yo he tenido que llegar a ese punto de decir eso, pues sabes que este tipo de comentarios, este tipo de palabras, todos nos vamos a comprometer aquí en una sesión familiar, por ejemplo, que ya no se van a usar más, ¿no? Porque son dañinas, porque son ofensivas y porque están siendo un detonante. Entonces, si ustedes no quieren ver una reacción agresiva de parte de él, tienen que comprometerse todos hoy, incluso a veces hemos tenido que hacer hasta un documento y firmarlos todos estamos de acuerdo en que estas son las nuevas reglas, estas son las nuevas maneras como nos vamos a llevar con respeto y todo eso. Eso por un lado. Por otro lado, lo que comentabas acerca de la alimentación, obviamente sí, o sea, ya desde hace mucho tiempo no hablamos solamente de mente o no hablamos solamente de cuerpo, hablamos de mente y cuerpo. Lo que quiere decir que sea lo que sea que esté pasando con mi mente va a afectar a mi cuerpo y lo que sea que esté pasando con mi cuerpo va a afectar a mi mente. Entonces, en mis sesiones siempre incluyo también la dieta. Por ejemplo, yo he llegado hace como 8 años, tuve un caso donde yo llegué a la casa y la mamá estaba quejándose conmigo, era la primera sesión, y me estaba dando toda la queja de la conducta del niño, ¿no? Y yo los dejo porque estoy agarrando la información. Entonces yo le hago preguntas y cuándo sucede eso y cómo y qué tan constante y de una escala al 1 al 10, qué tan agresivo es o qué tan hiperactivo es para entender un poco más la conducta. Y ella se estaba quejando de toda una conducta hiperactiva, o sea, todo lo que ella describía era hiperactivo. Pero cuando me paso al tema de la alimentación y ella me dice, no, pues yo siempre me encargo mucho de sus cosas, de las cosas que le gustan. Y ella misma me lleva a la cocina, o sea, porque la sesión era en la casa. Ella misma me lleva a la cocina y me dice, mire, yo siempre le tengo sus juguitos, sus dulces, sus ponquecitos, y todas las... aunque le ponga el hito y al final, que se Sí, oye son muy bonito. botes. Sí. Y todos sus jugos y Capri Sun y sodas se las tengo aquí y los tenía bien ordenaditos, bien bonitos en el closet. Y yo le dije, ok, una de las cosas por las que vamos a comenzar es por tirar todo eso, porque sí, eso está causando el problema en sí. O sea, muchas mamás quieren que yo venga con una varita mágica y ayude a que los niños al siguiente día después de la sesión conmigo se porten muy tranquilos, muy serenos, que entiendan, que se comporten en la tienda, mientras ellos la siguen alimentando con un montón de azúcar en la casa. Eso no va a pasar, eso no es realista. Entonces, yo definitivamente siempre tengo que, eso se llama psychoeducation, educar a los padres acerca de no solamente es lo que hablamos, lo que hacemos, la genética del niño, es también lo que le estás dando de comer, que está afectando su conducta. Entonces, para niños muy hiperactivos, por ejemplo, o niños con autismo, es importante cuidarle la dieta, muy importante. Un cambio en la dieta va a causar un cambio en la conducta también. Y algunos niños no tienen una reacción inmediata. Lo que quiere decir es que, por ejemplo, hubo una fiesta infantil un sábado y comieron bastante dulce, jugos, refrescos, galletas, y probablemente ese mismo sábado todavía se porten bien y el domingo también, pero el lunes en la escuela se van a portar terrible, porque hay algunos cuerpos que tardan un poco en enseñar qué tan perjudicial fue eso que comió y también tarda en drenarlo. Entonces tiene que tomar mucha agua este niño todos esos días para poder sacar todos estos químicos y azúcares y todo que se metió en su cuerpo y entonces regular un sistema nervioso otra vez. Y es que pareciera una analogía inapropiada, pero creo que sí lo es correcta. Es una droga. O sea, haber consumido tanta cantidad de azúcar y procesados químicos en estos aparentemente inofensivos dulces, lo que hacen es pues dar este efecto placebo
a los niños, y después viene lo que se conoce en los borrachos o adictos que están en recuperación, este síndrome de abstinencia, en el que el cuerpo le va a pedir, dame más de eso que me hizo sentir tan bien y que está provocando que yo quiera consumir más y me voy a portar mal, me voy a sentir del cocol, me va a doler el estómago, voy a estar súper irritable, y eso es, hay que también ser conscientes, ¿por qué se habrá puesto malo Juanito? No es cómo se puso malo, es de todo lo que se metió, y hablo quizá con un poquito de ironía, porque pues pareciera que es una adicción, pero en buena medida, por lo menos está cerca de serlo. Y sobre todo, por ejemplo, cuando también los alimentos ya tienen una alta concentración, y antes un yogurt que hacía la abuela, yo me acuerdo que hacía mi mamá yogurt a partir de estos microorganismos, los llamados búlgaros, que tenía en el refri ahí fermentándose, haciéndose, reproduciéndose, sacaba un poquito, le ponía fresa, yogur de fresa. Ay, ma, está un poquito más aguado que el que venden en la tienda. Quizás sí, pero es sano, es rico, Era ¿no? más natural. Entonces, exacto. Entonces, cuando te das cuenta de todas esas cosas, y ahora que yo, por ejemplo, tengo mi lista de quesos que quiero hacer, porque soy un adicto al queso, ya quiero hacer mi propio mozzarella, mi propia burrata, ya quiero Está hacer mi bien. provolón, pero regresas a esto, cuando tú consumes algo que ves en el súper, por grandote y bonito que sea, y te lo comes y tiene cara blanca, pero sabe como amarillo y huele como a verde, pues entonces, ¿qué te estás comiendo? Y sales a un pueblo, me ha tocado en autopista, de repente me llega un productor local a venderme una bolita de provolón, y le digo, ¿qué tan natural es? Me enseña, allá están las vacas. Entonces lo pruebas, caray, qué cosa, tan rico, no necesitas ir a ninguna parte de Europa para comerte un buen queso ahumado aquí, hablando de este espacio, y son los cambios en los que deberíamos estar inmersos. No queramos, por ejemplo, mangos en diciembre, cuando la temporada, digamos, del planeta no permite que haya producción de mango orgánica, genuina, ¿no? Pero es bien fácil meterlo en un cuadrito de cartón con un chorro de azúcar y guardarlo en el refrigerador por un montón de tiempo. Esa es la parte en la que nos complica si en diciembre es mejor comer naranja o mandarina por el ciclo propio de la vida, incluso desde octubre o noviembre por el consumo de vitamina C. Esa es la forma ordenada en la que más o menos tendríamos que comer, lo que nos dé los ciclos naturales de la vida. Sí, así es correcto, lo explicaste súper bien. Y empezar también a monitorear nuestro cuerpo, monitorear cómo me siento, o sea, tanto la conducta de nuestros hijos, y eso es lo que nos preocupa, monitorear. Hay algunas conductas que se repiten, le llamamos de temporada. Por ejemplo, no sé por qué ahorita sí te puedo ver, pero bueno, qué bueno. Entonces, por ejemplo, yo tengo algunos clientes que durante los meses de diciembre, enero y febrero es cuando más crisis tienen, más crisis emocionales tienen. Eso se debe al cambio de clima y probablemente al cambio de alimentación también, las cosas que están comiendo en ese tiempo. O, por ejemplo, hay algunas personas que tienen menos energía en la tarde o que tienen más episodios de depresión en la tarde o más episodios de ansiedad en las mañanas. Entonces, monitorear eso es muy importante también, tanto como para uno mismo, como en la conducta de sus hijos. Por ejemplo, si les preocupa la conducta de sus hijos, entonces empezar a monitorear por qué está tan irritable hoy, o por qué está tan agresivo o tan hiperactivo hoy, qué comió ayer, qué comió hace 2 días. Eso es importante empezar a pensarlo también. Pero definitivamente buscar la ayuda profesional es algo que tenemos que empezar a normalizar. Yo estaba viendo un meme esta mañana que me dio mucha risa y me provocaba postearlo en mis redes sociales, que decía mi psicóloga diciéndome, qué bueno que viniste a terapia a tratar este problema en vez de buscar otras cosas como que te leyeran las cartas o como que, no sé, una bruja y cosas así. Y la cliente hacía como, ya, sí, o sea, como queriendo decir, no, sí lo he hecho, pero no te digo nada, sino que nada más vengo aquí. O sea, el punto es normalizar ir a terapia en vez de estar dando vueltas y vueltas y vueltas a otras cosas que quizás no funcionen. Yo entiendo prácticas holísticas, las recomiendo muy bien, como ir a caminar al parque, abrazar árboles, hacer contacto con la tierra. Esos son
prácticas holísticas, siempre las recomiendo también en mis sesiones, pero definitivamente cuando usted mismo sienta que se está empeorando el síntoma o que esto me está afectando mi habilidad de funcionar en mi vida cotidiana, con mis familiares, con amigos, con todos, definitivamente dar ese paso, hacer esa llamada, programar esa cita es un acto de amor propio. Yo siempre digo a los adultos que conozco, ir a terapia o atenderte tu problema de salud mental es una manera de ser buena mamá o buen papá, buen hijo, buen amigo, buen esposo o buena esposa. Porque si tú estás bien, probablemente todo lo que está a tu alrededor también va a estar bien. Contundente esta parte final. Como siempre, Rox, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Dónde te puede encontrar la gente para tener una asesoría ya más personalizada contigo? Sobre todo, que posiblemente se lleven tarea, como aquellos de no se van a decir de cosas para proveer un ambiente amable. Y esto que también decías de provocar, por ejemplo, que algunas de estas, digamos, acompañamientos, o dicen terapias holísticas que tienen que ver con otras cosas, pues mira, a veces no sabes cómo, pero ayudan. O sea, muchas veces por eso funcionaban esos placebos, ¿no? En lo que pretendían que eran medicamentos. Pero bueno, todo esto quiero que por favor lo experimente la gente con resultados positivos contigo. ¿Dónde te encuentran? Me pueden buscar en Instagram, estoy como Somos Houston, y también en TikTok Somos Houston. Ese es el nombre de mi terapia, Somos Houston. O aquí mismo con la familia de La Cotorra, que ya me conoce muy bien, saben mi número de contacto, pueden pedir esa información también. Muy bien. Pues te agradezco mucho, Ros, que estés con nosotros y nos vemos aquí la próxima semana. Gracias a ti. Que tengas buena semana. Muy buen día. Gracias. Pues lo importante de escuchar estas señales y atender a tiempo lo que sea menester en lo que detectamos, por ejemplo, algunas conductas anormales. Digamos, es un lamentable breaking que tengo que hacer justo ahora porque ocurrió algo muy lamentable, por ejemplo, en la Ciudad de México, y es que en medio de pues, un día normal, resulta que Jimena Guzmán y José Muñoz, pues digamos relacionados al gobierno de la Ciudad de México, fueron abatidos a tiros en este lugar de una avenida muy transitada de aquí de la Ciudad de México. Iban a bordo de ese vehículo, un Audi en color negro, y fueron pues alcanzados por los agresores. Incluso lamentablemente en esta manta que se ve del lado izquierdo alcanzó a bajarse una de las personas que iba en el vehículo en busca de atención médica, de ayudarse luego de haber sido atacados, y lamentablemente ahí los agresores regresaron y lo remataron. La presidenta de México dio a conocer, esto no es nada común que ocurra en la Ciudad de México. No hubo un asalto, no hubo una extorsión de por medio, al menos lo que se dice de forma preliminar, y más que preliminar, del propio reporte que da la Presidencia de México a partir de esto que se generó acá. Y mire que muchas personas subjetivizaron al respecto de cómo se dio este momento en que fue avisándose a la Presidenta de México y a las autoridades de seguridad nacional que estaban ahí en la mera conferencia de este hecho. Y esto es lo que informa Claudia Sheinbaum al respecto de estas muertes. Informativa. El gobierno de la Ciudad de México informa que lamentablemente perdieron la vida durante una agresión directa la secretaria particular de la jefa de gobierno, Jimena Guzmán, y José Muñoz, asesor de la jefa de gobierno, en la calzada de Tlalpan y la calle Napoleón, en la colonia moderna de la alcaldía Benito Juárez. Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia, ambas de la Ciudad de México, con apoyo del Gobierno de México. Desde el primer momento, Omar giró instrucciones para que tengan todo el apoyo del Centro Nacional de Inteligencia, de la Subsecretaría de Inteligencia de la Secretaría, por supuesto de la Secretaría de la Defensa y Marina, todo el apoyo que requiera la jefa de gobierno para la investigación y llegar al fondo de esta situación, que no hay impunidad. Con apoyo del Gobierno de México,
ya realizan las investigaciones correspondientes para determinar el móvil de la agresión. Además, se realiza el análisis de las cámaras de videovigilancia en la zona para identificar a los probables responsables que se sabe viajaban a bordo de una motocicleta, los agresores. No habrá impunidad, los responsables serán detenidos y deberán enfrentar la justicia. Desde el Gobierno de la Ciudad de México enviamos condolencias a sus familiares. Desde el Gobierno de México enviamos condolencias a sus familiares, todo el apoyo que requiera la jefa de gobierno. Vamos a llegar al fondo de esta situación. Eso es lo dicho por la presidenta de México luego de esta agresión ocurrida aquí a unos cuantos kilómetros en la zona centro de la Ciudad de México. Insisto en no normalizar lo que no es normal. Esto no es normal, una ejecución que ocurra ahí, tampoco por confusión, tampoco por lo que podría ser, digamos, un robo. Se habla, dicho por la propia jefa de gobierno y la presidenta, de una agresión directa, con los alcances que implique hasta donde llegue, ya veremos. Así que, pues, por ahora la información, y bueno, vamos a tocar otros temas. Regresamos, digamos, a esto que tiene que ver con mucho del bienestar, bien entendido, de nuestra audiencia, y para ello le damos la bienvenida a la doctora Pilar Mesa Rodríguez, investigadora en Ciencias Médicas del Instituto Nacional de Perinatología, y el tema de hoy, por ejemplo, es la importancia de la salud psicológica de la mamá y cómo es que afecta esto a los niños. Así que, doctora María del Pilar, bienvenida, muy buenos días. Hola Iván, buenos días a todo el auditorio. Gracias por la invitación y sobre todo por el interés que, como bien mencionas, en estos temas que son tan trascendentales y tan importantes. Nuevamente, gracias. Buen día a todos. Gracias. Como decía, finalmente, doctora, a veces buscamos los padres atención médica para, por ejemplo, nuestros hijos por estas cuestiones que a veces son tan del día a día y de la noche a la mañana se transforman en verdaderos problemas, ¿no? Y pocos pensamos, y pienso, a lo mejor estoy mal, pero pienso en una mamá que recién dio a luz y que hay otro bebé chico en casa y que tiene al más pequeño, que tiene cierto compromiso con algunos padecimientos no tan serios y que de repente pues tiene que, a veces puede amamantar, a veces no, a veces cuidar, a veces no, luego ni duermen, luego, o sea, toda esta presión explota de repente y se convierte en una persona que nadie se imaginó, y es entendible, pero finalmente en medio de todo eso puede provocar una conducta que podría considerarse tóxica, dicho por mí. Así es, y es que como la crianza, ¿no? La labor de crianza parece invisibilizarse, y no solamente invisibilizarse, sino incluso hasta romantizarse, ¿no? Ay, qué lindo la mamá con otro hijito, y el otro hijito que ya está, y el otro que hay que llevar al kinder, y además si tiene que trabajar, y en fin, una serie de cosas donde potencialmente esta mamá pues tiene aumentada la posibilidad de verse superada en sus recursos emocionales, ¿no? Pero pues bueno, pareciera que esto no existe. Es más, si llega a verbalizarse, si llega a manifestarse, es así como de, ay, bueno, pues que no puedes, pues organízate, ¿no? O incluso hasta con el sentimiento de no ser una buena madre, no ser una madre eficiente, no ser una madre eficaz, ¿no? Y hay que entender, Iván, si me permites regresarme hasta un poquito, que el embarazo por sí mismo, el simple embarazo, ya representa una crisis vital, ¿no? Una crisis vital, fíjate, desde lo biológico, todo este cambio hormonal que se genera en las mamás para que el embarazo se gestione de manera correcta, ¿no? Todo este cambio hormonal, pues ya precipita cambios emocionales importantes, ¿no? El contexto psicológico que también tiene que influir mucho, ¿no? Si estamos frente a un embarazo normoevolutivo, a un embarazo de alto riesgo, si el embarazo es planeado, si el embarazo es deseado, si no es planeado y si no es deseado, bueno, es aceptado, en qué contexto nos encontramos y también la situación social, ¿no? Económicamente, cómo estamos, ¿no?
cuántos hijos previos tenemos, cuál es la expectativa ante este embarazo. Entonces, de pronto queremos ver el evento de manera muy simple y la realidad es que no lo es. Los seres humanos somos organismos bien complejos, súper complejos y somos multifactoriales, ¿no? Entonces no podemos decir que A más B nos va a dar C, por supuesto que no, cada caso es individual, cada caso, por eso somos individuos indivisibles, únicos, individuales, ¿no? Y es importantísimo, importantísimo evaluar la salud mental materna. Como yo te decía, desde el embarazo, fíjate, y permíteme un poco dar este contexto, pero hoy por hoy los avances científicos han permitido reportar estudios desde la epigenética, donde las mamás embarazadas que tienen ansiedad y depresión pueden afectar el desenlace tanto en su salud como en la salud del bebé. Mamás con ansiedad y depresión tienen probabilidades de tener partos pretérmino, tienen probabilidades de tener hijos con bajo peso al nacer, ¿no? Tienen elevada la posibilidad de presentar preeclampsia. Aunado a ello, estos bebecitos tienen aumentada la posibilidad de presentar afectaciones en el neurodesarrollo. La corteza cerebral está más adelgazada. La amígdala cerebral también sufre cambios. Entonces, mira cómo desde el embarazo la salud mental es importantísima, ¿no? Aunado a que tienen elevada la posibilidad de presentar depresión postparto. Entonces, imagínate una mamá deprimida o ansiosa, pues no va a ser esa mamá que nos ayude a estimular, no va a ser esa mamá que sea eficiente en el proceso de crianza. Entonces, pues bueno, importantísimo y trascendental el tema que charlamos el día de hoy. Y fíjate, doctora, los años 50 del siglo pasado, 60, 70, la madre abnegada, sufriendo todo aquello, que si son 7 hijos los que están antes, pues ya será el hijo mayor el que empiece a ayudar en las funciones del papá y el otro en las de la mamá, a remojar ahí los pañales para que se cambien, porque no había nada desechable, había ciclos orgánicos, pañales de tela, de franela, una limpieza, todo aquello, ¿no? Y la familia ayudando ahí. Vienen los 80s de una liberación que tiene mucho que ver, viene de mucho antes la liberación, pero hablo también de conductas que tiene que ver con una mayor apertura a muchas de las cosas, ¿no? Una nivelación en los roles de la casa, y hoy en día quizá en algunos casos hasta el lado opuesto, una sublimación de la propia mujer, yo diría una falta de compromiso desde la propia concepción, porque siempre uso la misma frase, pero a veces los bebés son resultado de una buena borrachera y 2 canciones de perreo, lamentablemente, ¿no? Y hoy en día pensamos en que estas personitas que se alimentaron toda una vida de productos con una alta carga de hormonas, que de hecho el mismo embarazo es una fábrica de hormonas, es un horno para estallar, que no se acaba el día en que la mujer da a luz. Ojalá existieran switch que le bajes, ya bájale a las hormonas, mi vida, ya diste a luz. No es posible. Entonces, eso pensando que se haya alimentado más o menos bien, si no tuvo ayudas vitamínicas, suplementos para poder fortalecer lo que tiene que ser toda esta estructura tan compleja como es de un embrión, un ser humano, es algo sumamente complejo. Y terminamos señalando la madre tóxica, la madre que no puede, la madre que no tiene compromiso. ¿Qué te pasa, mi vida? Ya no puedes, como bien decías. ¿Cómo hay que atender y dónde, en qué momento hay que atender a una mujer que estamos viendo en estas condiciones? Y ya no pensemos también nada más en eso, que ella misma sienta que algo está pasando y que así no haya viejo, así no haya alguien que ayude, que la tía, la suegra o la abuela, yo solita voy. ¿Y a dónde voy? Sí, y esto es importantísimo. ¿Cómo diferenciar lo esperado de lo que se sale y ya entra en la patología o la necesidad de ser atendido, ¿no? Y es que bien lo decíamos, es un evento crítico que va a demandar una respuesta emocional,
¿no? Y esto es algo esperado, ¿no? Tenemos que entender de los cambios hormonales, los cambios físicos, el contexto social. Entonces, aún el mejor embarazo, en las mejores condiciones y el más romantizado, va a tener cambios emocionales. Puede que la mujer esté con un estado de ánimo bajo, ¿no? De pronto esté triste, de pronto esté desmotivada, de pronto no encuentre este sentido tan romántico al embarazo, ¿no? Porque además me crece la panza, me lleno de estrías y además tengo que estar feliz, ¿no? Pues son cambios que donde yo estoy visibilizando que mi esquema corporal es diferente y además estoy hinchada y son cambios esperados, ¿no? Que tenemos que ir enfrentando. Puede ser también que de pronto estemos poco tolerantes, como decimos coloquialmente, poquitas pulgas, ¿no? Estemos poco tolerantes, estemos irritables. Sin embargo, estos estados de ánimo tendrían que ser temporales, ¿no? Tendrían que ser restrictivos, pero evolucionar. Es decir, que no nos afecten en la relación que tenemos con los demás, ¿no? En nuestros contextos personales, familiares, laborales, sociales, ¿no? Que se entiende que, bueno, pues está pasando por este proceso, pero funcionamos. Cuando dejamos de funcionar, ¿no? Cuando la gente ya nos señala, es que está imposible, no hay quien la aguante, todo le molesta, ¿no? Y ya empezamos a ser disfuncionales, ¿no? Ya los demás nos señalan que nuestra conducta ya está afectando la relación con los demás. En ese momento es importantísimo acudir y pedir, solicitar la ayuda de un profesional de salud mental. Sí es importante todo el tiempo, hasta en el embarazo más normoevolutivo, el acompañamiento del profesional de salud mental. En aquellas mamás que ya no empiecen a funcionar en sus entornos, que son señaladas, que ya no tienen una buena interrelación en sus trabajos, que su productividad empieza a disminuir, que las relaciones interpersonales se vuelven muy, muy tensas o la gente tiende a no convivir con ellas. Y en fin, es momento de acudir a solicitar ayuda de un profesional en salud mental. Y también el cambio que a veces no es tan inmediato, no es como que enchílame otras, es un proceso en el que lamentablemente el tamaño de lo profundo que se haya caído será, digamos, el tamaño de la cuesta arriba y poquito a poquito en acompañamiento es posible salir. Es posible, y quisiera, digo, por cuestiones de tiempo, ya estamos unos minutitos, doctora, es posible que ustedes atiendan, hay un área con ustedes específica que atiendan a mamás en este proceso. Entiendo que la gravedad de la atención, o al menos es la perspectiva que yo tengo, es en el espectro antes del nacimiento, pero después del nacimiento también podrían tener este acompañamiento con ustedes. Existen grupos de autoayuda, por supuesto. Está documentado que la terapia grupal tiene grandes beneficios, especialmente en el tránsito por este tipo de afectaciones, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el poder hablar con personas que están pasando la misma circunstancia, ¿no? Donde hay este común denominador, pero en un espacio de seguridad psicológica, en un espacio netamente confidencial, ¿no? Liderado por un profesional en salud mental, siempre tendrá muchísimo beneficio para todas estas mamás en los procesos de crianza, ¿no? Yo sí sugeriría buscar estos tipos de grupos de ayuda, ¿no? Son muy eficientes. Muy bien. Doctora María del Pilar Mesa, muchísimas gracias. Usted, evidentemente, en el Hospital de Perinatología tendrán siempre el apoyo para las mujeres, y gracias también al sector federal de salud por ponernos siempre de cerca con personas tan expertas en estos temas de ayuda a las mujeres y en este proceso tan importante como es dar a luz y lo que viene. Así que gracias, doctora. Muy buenos días. Gracias, saludos. Buen día.
Hasta pronto. Y bueno, no miento, gracias doctora. Ya estamos súper encima con el tiempo y con muy poquito tiempo para regresar todos sus comentarios. Así que rapidísimo, Fernanda Falcón dice, a veces es difícil decir yo a mis 38 años no puedo, sigo teniendo ese problema. Doña Cintia González nos dice cómo darnos cuenta como padres de los errores que estamos cometiendo y cómo conscientemente intentar repararlos, porque no existe un manual para ser padres, cada hijo es diferente y será muy difícil. Fernanda Falcón vuelve a decir, a veces los padres autoritarios piensan que están creando líderes con carácter al ellos educar así, y la verdad yo pienso que es más probable que críen followers por lo mismo que Rox estaba mencionando, no tienen tanto carácter para decidir. Bueno, muchas de las menciones aquí. Frank dice, una dieta que consiste básicamente en refresco por la mañana, por la tarde garnachas y en la torre fuman cannabis. Es por eso el comportamiento agresivo de algunos conductores de vehículos y transporte público. Bueno, muchas gracias a todos. Tengo muchos comentarios, los despido y los contesto mañana. Gracias por estar con nosotros. Les mando un saludo y que tengan un muy buen día. Hasta mañana.